Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Buenas tardes y bienvenidas al nuevo programa de Ecología Guadalajara Verde después de un par de semanas de ausencia por vacaciones. Bienvenidas, hoy vamos a intentar hablar de lo cerca que tenemos maravillas naturales y lo lejos que nos parece por no disponer de la visión necesaria. Claro, esto es como ir al oculista a que nos ponga unas gafas para ver los valores de la naturaleza. Hay muchas personas que trabajan día a día en la divulgación y protección de nuestro entorno, desde empresas, fundaciones, organismos públicos y también personas autónomas. Todas ellas realizan una labor que nunca está de sobra, ya que conocer nuestro patrimonio es necesario para poderlo conservar con eficacia. Hoy tenemos en el programa a Manuel Andrés Moreno, biólogo, experto en la divulgación con multitud de actividades a sus espaldas y que no se cansa de descubrir y divulgar nuestro patrimonio natural. Colabora con multitud de centros aportando su granito de arena, desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ayuntamientos, confederaciones, etcétera. Buenas tardes, Manuel. Un placer tenerte en nuestro programa para conocerte y sobre todo conocer las actividades que realizas en este conocimiento y divulgación de nuestro patrimonio natural. Pues buenas tardes, Augusto, y por supuesto muchísimas gracias por invitarme. Bueno, aquí hablaremos buenas tardes. Ay, perdón. Buenas tardes, Sebastián, también, claro. Bueno, Manuel, vamos a empezar. ¿Cómo surgió tu pasión por la naturaleza? Pues yo creo que muchos de los que nos dedicamos a esto de compartir, estudiar o divulgar la naturaleza, yo creo que esa pregunta seríamos incapaces de responderla. Yo, por ejemplo, soy incapaz de responderla. O sea, yo no recuerdo cuando empecé, ¿sabes? O sea, yo de siempre me ha gustado la naturaleza. O sea, yo recuerdo, todos tenemos anécdotas de, yo qué sé, cuando veíamos los documentales de Félix, sí. Pero no tuve ahí ningún día, un día que me levanté con 8 años, 10, 15, no. O sea, no recuerdo, o sea, eso no lo recuerdo. O sea, esa pregunta no la sé. Un punto negativo. Bueno, lo mismo si se fueran capaces los médicos de hacer un análisis de sangre, a lo mejor es que lo tienes en la sangre. Pues sí, bueno, eso ahora como está muy de moda, se dice que está en el ADN. O sea, que ahora llevan más allá eso, que el ADN. Sí, claro, pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor. Habría que hacer un análisis de ADN, ¿no? De cualquier manera no fue una revelación, ahora que estamos en esta época. Claro, hombre, ahora estamos en las Semanas Santas, aquí en la exposición de la Semana Santa, no, o sea, yo ya nací con este defecto, vamos a decirlo en plan sarcástico. En plan, o sea, ya... Sí. Y tu labor la hemos visto reflejada en cursos, actividades, libros, la web, vídeos, un montón de actividades. Y en tu trayectoria, ¿cuáles son las que más destacarías? Aunque ya sabemos que no podemos decir aquello de que si quieres más a papá o a mamá, pero de todas estas actividades, ¿con cuáles te sientes más satisfecho? Con la que digas, ole, ahí le he dado. Pues, a ver, serían como, te podría decir dos cosas. Una, digamos, a nivel casi personal, pues yo qué sé, cuando estás a lo mejor con un grupo de escolares muy pequeñitos, que de repente un día, me acuerdo de una anécdota con una cría de 2 años que todavía no hablaba muy bien, que le había dado una charla de los pájaros y las aves que hay en la provincia de Guadalajara, y luego se me acercó su abuela y me dijo, dile a Manu lo que me has dicho a mí. Claro, la niña tenía una lengua de trapo y era incapaz de transmitir, o sea, yo por lo menos la entendía, ¿no?
Y era claro que lo que más le había gustado era que los patos se sentía como los patos, que eran sus animales, se había dado cuenta que eran su animal favorito, porque ella sabía que andaban y nadaban. Pero cuando yo les conté que todos los patos silvestres también volaban, pues ya fue como, entonces, ese tipo de, ese tipo Revelación. de, de revelación, de contactar con alguien muy pequeñito, pues eso para mí es bastante importante. Si nos ponemos ya en plan serio, curricular o como quieras decirlo, pues obviamente para mí uno de los mayores, como te diría, orgullos o cosas de las que puedo estar orgulloso es del proyecto Laborit, ¿no? Que es recoger, o sea, es el mayor banco de datos de imágenes de aves individualizadas del mundo, precisamente para tener conocimientos avanzados de desgaste, de muda, pues precisamente para afinar el sexado, el datado de todas las aves de Europa, bueno, del Paleártico Occidental, ¿no? Entonces, eso ha servido precisamente para ampliar el conocimiento de las aves a nivel mundial, con lo cual, bueno, pues de eso me siento un poquito orgulloso, ¿no? Entonces, digamos que eso, o sea, son como dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es una cosa, bueno, personal, que puede ser muy gratificante, y otra Sí. cosa es decir, bueno, pues yo he aportado mi granito de arena a que por lo menos, pues bueno, gracias a mi labor sobre todo de ornitólogo de campo como anillador, pues ya sabemos cómo cómo es realmente, no sé, la muda del martín pescador o cómo se le desgastan las plumas al cetia ruiseñor. A lo mejor son cosas que para el gran público pueden que no tengan mucha importancia, pero a nivel de la ornitología, pues son cosas bastante relevantes, ¿no? Entonces, por eso te digo que lo de estar orgulloso o eso depende en qué ámbito me lo preguntes, ¿no? Bueno, pues vamos a decir que los dos y ya está. A Bueno, y mí, además eso es lo que has hecho hasta ahora, pero queda el futuro, es decir, todas las cosas que te quedan que tienes en el deber, todas las cosas que te faltan por hacer. Ahora tienes un trabajo entre manos de divulgación sobre la cuenca del Tajo, que nos interesa mucho porque aquí estamos viviendo. Se llama Claro. Explora el Tajo. Cuéntanos un poco cómo ha surgido este proyecto. Sí, bueno, más que explorar el Tajo es explorar con el Tajo. Pues esto es, bueno, tengo que agradecerle, lógicamente, a los responsables de educación ambiental de la Confederación del Tajo, pues que confiaran en mí precisamente para que les propusiera una serie de rincones, bueno, con valores naturales, culturales, etnográficos, geológicos, precisamente pues para dar a conocer el enorme patrimonio que tenemos bueno, en el territorio. Concretamente, aquí estamos hablando de lo que es la cuenca hidrográfica del Tajo. Pero claro, la cuenca hidrográfica del Tajo, lo bueno que tiene es que abarca, y nunca mejor dicho el verbo, pues a muchas provincias, a muchas comunidades autónomas, con lo cual, bueno, pues eso me permite tener una pequeña libertad a la hora de, de elegir sitios, puedo comentar. Entonces, sí, simplemente surgió, pues, de esta manera, ¿no? Alguien que sabía, digamos, mi trayectoria, digamos, haciendo labores de divulgación, pues dijo, pues mira, hace falta alguien que haga este programa. Y bueno, pues se pusieron en contacto conmigo, lo hablamos y la verdad es que les he propuesto una serie de puntos interesantes y con razones muy diferentes de interés, sí. y no me han dicho nada, o sea, han confiado en mí absolutamente, con lo cual tengo que estar muy agradecido a Confederación por confiar en mí este programa, ¿no? Una pregunta, Manu. Ahora que cuando has dicho la extensión de la cuenca del Tajo, has dicho a nivel provincial, regional e internacional, porque el Tajo pasa a Portugal. ¿Hay muchas Claro. diferencias? No, imagino que no, pero es una curiosidad que me ha surgido. ¿Hay muchas diferencias? Pues las conoces. Entre lo que es la cuenca española y el último tramo del Tajo hasta que llega a Lisboa. Pues mira, curiosamente, una de las cosas que me gusta cuando hago cosas de divulgación ambiental o de naturaleza es que me puedo permitir el lujo de dejar claro que eso de las fronteras que ponemos los humanos Ajá. muchas veces son totalmente arbitrarias, ¿no? Con lo cual, eh, si nos ponemos del caso del Tajo, pues mira, cuando el Tajo pasa por el puente de Alcántara, De Alcántara, ya sí. casi en la frontera francesa, Portuguesa. portuguesa, el agua no entiende de fronteras, no sabe si es de la Unión Europea,
no sabes si el presidente de la comunidad autónoma de Extremadura es fulanito o menganito, si el presidente de la República de Portugal es menganito o fulanito. Una cigüeña negra que anide muy cerca del puente de Alcántara en Extremadura volará a Portugal sin permisos y sin pasaportes, ¿no? Con lo cual, ya te digo que las arbitrariedades de las fronteras humanas que nos ponemos los humanos, y no vamos a entrar a por qué somos tan estúpidos los humanos de ponernos fronteras, la naturaleza no entiende de ello, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, ese tipo de cosas las he contado, pues mira, tuvimos una jornada en enero en Monfragüe y justamente hablaba yo precisamente de eso, ¿no? De las fronteras, sin decir nada, ¿no? Entonces, claro, la gente iba como predispuesta a pensar en lo típico, las fronteras humanas, ¿no? Bueno, ya hablamos de historia, de las fronteras de los celtíberos, de las invasiones omeyas, bueno, de este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, yo lo hice cínicamente, ahora ya como ya ha pasado, me puedo hacer spoiler a mí mismo. Eso lo hice, subimos con el público al castillo de Monfragüe, que si no lo conocéis, ponéroslo como tarea obligatoria, No, un lugar no, no. espectacular. Pues es un lugar espectacular a todos los niveles, histórico, geológico, ornitológico, botánico, bueno, a todos los matices. Entonces, justamente, me acuerdo que nos subimos ahí, y claro, yo estaba contando en un eje, digamos, norte-sur, las fronteras de los humanos, ¿no? De que esto era el reino de no sé quién, luego vinieron los no sé cuáles, la historia, bueno, este tipo de cosas de historia, ¿no? Pero claro, enfrente yo tenía a las cuarcitas armoricanas, que son justamente el límite en cuando, bueno, hace 500 millones de años, eso sí que es una frontera, que a la izquierda estaban cuando nuestros antepasados, tú, yo y todos los que estamos ahora escuchándonos, hemos tenido antepasados que vivieron en el Carbonífero, en el Devónico, en el Cámbrico, pues justamente en ese momento a la izquierda de las piedras que veíamos ahí, éramos todos animales unicelulares, ¿no? Sin embargo, a la derecha ya empezó a producirse la explosión cámbrica y empezamos a ser ya pluricelulares, ¿no? Hace, bueno, más de 500 millones de años, ¿no? Eso sí, para mí sí que es una frontera, ¿no? Entonces, claro, hablar de cosas históricas de hace 8 siglos, 7 siglos, por supuesto que es interesante e importante, pero me parece mucho más relevante transportarnos ahí a esa escala geológica, con lo cual ahí nuestras pequeñas tonterías de nacionalismo, de tonterías de provincialismos, o sea, dime tú, un trilobites que vive hace 500 millones de años, ¿qué le importará que tú seas de un lugar que ahora te llames como quieras o yo sea de un pueblo que sea como quieras, ¿no? Entonces, por eso siempre me gusta unir la naturaleza me sirve precisamente para quitarnos Esos límites. esas cosas, esos límites que a veces nos ponemos los humanos, ya sabemos por qué, ¿no? Porque Claro. la especie humana somos gente de tribus y nos gusta hacernos de tribu. Y me da igual que sea la tribu del Real Madrid o la tribu de la que sea, ¿no? Y además, pensando en el Tajo, lo único que puedo aportar, lo único entre comillas, la zona portuguesa es un magnífico estuario. Sí, bueno, claro, el estuario o sea, la desembocadura La del desembocadura, Tajo, pues claro, es un lugar maravilloso, ¿no? Lo que pasa es que ahora, bueno, todavía, mira, sería interesante y seguro que, mira, pues dejamos ahí la pelota en el tejado. Ahora mismo las jornadas que tenemos programadas, mira, estoy mirando aquí la chuleta, creo que entre las que ya hemos realizado y las que tenemos programadas son más de 15 enclaves, todas son en la cuenca hidrográfica del Tajo de España, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que todavía no vamos a... Mira, justamente la próxima que tenemos es el día 26 y 27 de abril muy cerquita del pueblo de Almaraz, Sí. El río Arrocampo que se une al Tajo justamente, bueno, en Almaraz, ¿no? Venga, pues ya que has empezado con la Sí. jornada del próximo fin de semana, que el título que le habéis puesto es Orquídeas, Garzas, Cormoranes y mucho más. Venga, cuéntanos Y mucho más. cómo, dónde y cuándo se va a realizar. Mira, si la historia es que en todas las propuestas siempre le he buscado, digamos, algún título un poco sugerente, no sé si provocador, pero por lo menos sugerente, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que, por ejemplo, con
la idea de las orquídeas, pues todos pueden tener la idea de que las orquídeas son, pues yo qué sé, plantas de esas epífitas que crecen sobre las plantas, los grandes árboles en las selvas de, yo qué sé, de Borneo o del Amazonas. Y muchas veces el gran público desconoce que, por ejemplo, en la península ibérica tenemos más de 100 especies de orquídeas, y unas maravillosas, preciosas, que si yo te pongo una foto y no te digo nada, y no te digo casi la escala, piensas que yo que sé, que es que he viajado a, yo que sé, a la selva de Gabón, o que es de un invernadero. Y son plantas, las orquídeas, que tienen una historia súper interesante, digamos, biológicamente, botánicamente, y sorprendentemente están en casi todos los ecosistemas españoles, en muchos prados, en muchos bosques, ¿no? Y la gente a veces no se fija. Bueno, estas jornadas son precisamente para, para fijarnos y aprender y acercarnos a lo que tenemos muy cerquita, ¿no? O sea, no, todas las jornadas no son rutas, sino que son precisamente para conocer esas cosas que a la gran mayoría de la gente pues le pasa desapercibida, y sin embargo a veces recorren grandes viajes a lugares geniales para ver lo que tienes en el patio trasero de tu casa, ¿no? Sí, eso nos pasa con la naturaleza y nos pasa con el arte y nos pasa con todo. Somos así de estúpidos. Claro, pues este programa, en este caso el de Explora, pero casi todos los programas que hago de divulgación, siempre utilizo casi de trasfondo esa idea, ¿no? Que, bueno, si tienes oportunidad de viajar lejos a conocer otros paisajes, siempre es un privilegio, un lujo, pero a veces desconocemos lo que tenemos en un radio de 1 hora, o que podemos coger un transporte público y conocerlo, ¿no? O sea, incluso menos, Manu. Nosotros donde vivimos hay orquídeas. Y un día hablando con una persona que me dice, joder, hay orquídeas, que jodido, ¿dónde están? Y no sé qué. Y le dije, bueno, pues al lado de tu casa. Tenía un grupito de orquídeas, pero al lado de su casa, a 15 metros de su casa las tenía. Y eran totalmente desconocidas. Sí, pues un poco lo que se trata, o sea, digamos, mi filosofía en este tipo de jornadas, cuando hago jornadas de divulgación, es precisamente eso, digamos, abrir los ojos a ponerse de rodillas en el suelo, contactar con la tierra, que como diría el gran Araujo, es la única cosa sensata que podemos hacer. Bueno, no sé si es de Araujo, pero si no es de Araujo, seguro que es de Araujo, seguro, pues. Si no se lo merece. Si no piensa, si no seguro que lo piensa. Exactamente, o sea, Araujo lo piensa seguro, ¿no? Entonces yo creo que conectar con la naturaleza, sobre todo cuando la tenemos muy cerca, mira, eso a veces se disfruta mucho, pues eso, me recuerdo con unos críos de los colegios de Villanueva de la Torre, mira, me estoy acordando del cole, el Gloria Fuertes, que está justo lindando con los campos de las abutardas, ¿no? Y le decía a los profes y a los niños, está en la cepa, y digo, mira, seguro que tendréis que poner una placa en el cole vuestro, de que sois uno de los pocos coles de Europa donde se pueden ver las abutardas desde el patio del colegio, ¿no? Y claro, curiosamente, la mayoría de los críos, e incluso los profesores, ni eran conscientes de eso, ¿no? De que tenían, pues, bueno, ese tipo de pequeños grandes tesoros. Hacemos una pausa en esta larga charla que hemos mantenido con Manu, y como mañana miércoles 23 de abril se celebra el Día del Libro, María ha aprovechado para regalarnos un 3 minutos. Buenas tardes. Los 3 minutos de hoy los dedicaremos a recordar a Mario Vargas Llosa, un coloso de la literatura que nos dejó el pasado 13 de abril. Os leo un fragmento de La ciudad y los perros, un libro descarnado y brutal que me impactó profundamente. Años atrás, los sábados eran días temibles. Su madre se quejaba y maldecía más que los otros días porque el padre no volvía hasta muy entrada la noche. Llegaba como un huracán traspasado de alcohol y de ira. Los ojos en llamas, la voz tronante, las descomunales manos cerradas en puño, recorría la casa como una fiera su jaula de barrotes, tambaleándose, blasfemando contra la miseria, derribando sillas y golpeando puertas hasta rodar por el suelo aplacado y exhausto. Entonces lo desnudaban entre las dos y le echaban encima una frazada.
Era demasiado fuerte para subirlo a la cama. Otras veces venía acompañado. Su madre se precipitaba como una furia sobre la intrusa. Sus flacas manos trataban de arañarle la cara. El padre sentaba a Teresa en sus rodillas y le decía con salvaje alegría: «Mira, esto es mejor que el cachascán». Hasta que un día una mujer le rompió la ceja a la madre de un botellazo y tuvieron que llevarla a la asistencia pública. Desde entonces se volvió un ser resignado y pacífico. Cuando el padre llegaba con otra mujer, se encogía de hombros y arrastrando a Teresa de una mano salía de la casa. Iban a Bellavista, donde su tía, y volvían el lunes. La casa era un hediondo cementerio de botellas y el padre dormía a pierna suelta entre un charco de vómitos, hablando en sueños contra los ricos y las injusticias de la vida. Era bueno, pensó Teresa. Trabajaba toda la semana como un animal. Tomaba para olvidarse de que era pobre, pero me quería y no me hubiera abandonado. Mi madre tampoco era mala, pensó, solo que había sufrido mucho. Cuando su padre murió, después de una laboriosa agonía en un hospital de caridad, su madre la llevó una noche hasta la puerta de la casa de su tía, la abrazó y le dijo: «No toques hasta que yo me vaya. Estoy harta de esta vida de perros. Ahora voy a vivir para mí y que Dios me perdone. Tu tía te cuidará». Aprovecho para recordaros que mañana, 23 de abril, se celebra el Día del Libro. Espero que os traiga magníficas lecturas. Hasta pronto. Vamos con la charla que hemos mantenido con Manuel Andrés sobre cómo conocer naturaleza cercana. Y bueno, ¿y dónde se van a realizar estas jornadas? Pues mira, las que tenemos ahora programadas, curiosamente, bueno, estamos obviamente aquí en Guadalajara, pues casualmente no estaba preparado, porque lo que antes no estaba preparado que vamos a tener esta charla tan entretenida aquí en Radio Arrebato. Pues justamente mira, ahora mismo nos quedan para el próximo trimestre esta de la que hemos hablado, que es en el embalse de Arrocampo, en Almoraz. Sí, Pues luego tenemos otras 3 jornadas más, pero bueno, son 3 jornadas, pero realmente las hemos desdoblado, ¿no? Porque ya tuvimos en las primeras jornadas un montón de petición de participación por parte del público y al final Confederación me ha dejado desglosarlas. O sea, que hacemos sábado y domingo. O sea, 30 personas vamos el sábado y 30 personas vamos el domingo. Entonces, las que nos quedan para este trimestre son luego en Guadalajara, bueno, Guadalajara y cerca de Madrid, ¿no? Que es en Sierra Ministra, que ya está norte de Guadalajara, lindando con Soria, que será el 10 y 11 de mayo, y luego tenemos la siguiente, también en Guadalajara, lindando con Madrid, que es en la zona del Cardoso, cerca del Pico del Lobo, sí. En Alto Jarama, que es, bueno, tendremos el sábado 31 de mayo y el domingo 1 de junio. Y luego, la última que tenemos programada para este trimestre, pues será en el río Tajo, en las inmediaciones del río Cifuentes y el río Tajo en Trillo, ¿no? Que será el 14 y el 15 de junio. Con lo cual, pues de las 4 jornadas, que son 8, 6 van a ser en territorio de Guadalajara. O sea, el público de Radio Arrebato lo va a tener cerca. Bueno, yo creo que siempre es interesante conocer lo súper cercano, porque precisamente una de las cosas que más me apetece y me interesa es que participe gente de las cercanías, ¿no? Porque me gusta contar y sobre todo escuchar lo que me pueden contar la gente de los pueblos, ¿no? O sea, yo me considero niño de pueblo, con lo cual sé perfectamente lo que es valorar y escuchar a la gente del territorio, ¿no? O sea, nunca voy, que soy el experto que viene de no se sabe dónde a contar aquí cosas que tú no sabes, oh, pobre señor de pueblo. No, al revés. Yo soy un señor de pueblo, de un pueblito de Guadalajara, que vengo a contar lo que yo he aprendido en mis últimos 30, 40 años, pero también me gusta escuchar lo que tú me puedes. En esta primera que ha dicho de la Sierra Ministra, el título que le habéis puesto es La sierra que dirige el destino de las aguas. Entiendo que esto es por que es el punto de diversificación a una cuenca o a otra, las aguas. Sí, claro, es que en Sierra Ministra es una sierra, unas montañas que cualquier montañero es que ni se plantea. Bueno, muchos montañeros ni la conocerán, ¿no? Porque claro, su máxima altitud son 1.300 y poco metros, ¿no? Con lo cual no es llamativa. Que no da tiempo ni para comer el bocadillo. Bueno,
Perdona, depende con quién vayas, porque yo... Bueno, si vamos contigo, seguro que tiramos los andamos días. 10 metros, o sea, claro, por eso que... no, la historia es que justamente, pues eso, por los caprichos de la orogenia, pues justamente en Sierra Ministra es donde divergen divergen tres de las grandes cuencas ibéricas, ¿no? La cuenca del Tajo, la cuenca del Duero y la cuenca del Ebro, ¿no? O sea, Sí. esto no pasa más que en un lugar que es Sierra Ministra, un enclave no muy llamativo, aparentemente, pero de gran importancia. Bueno, de gran importancia porque, mira, lógicamente, esa situación tan especial no solamente la hace importante, para que diverjan las aguas, sino que ya la gente de hace 300.000 años, por ahí pasaban los elefantes en migración y los utilizaban cuando pasaban por unas zonas de turberas o de barros para cazarlos, ¿no? Y conoceremos o charlaremos sobre el cazadero de elefantes de Ambrona, ¿no? Claro, hablar de un cazadero de elefantes en Soria parece una cosa fuera de lugar, ¿no? Pero no, o sea, una de las primeras evidencias de descuartizar elefantes y otros animales fue precisamente en un yacimiento que hoy está, que lleva ahí más de 300.000 años en Torralba de Ambrona, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues es interesante que el público las sepa, ¿no? Es tan desconocido el hecho de ese punto de diversificación de agua que incluso en algún proyecto que se ha hecho de una macrogranja de cerdos, pidieron autorización a la cuenca del Tajo. Y A la claro, no contaminación contestó equivocada. porque era del Ebro, aunque fuera de Guadalajara. O sea, hay un desconocimiento de dónde van las aguas importantes. Bueno, en este caso a lo mejor no era desconocimiento, era para despistar más bien. Claro, sí, porque recordemos que en Guadalajara, en esta parte de la zona de cerca de Alcolea, justamente hay la frontera entre Guadalajara y Soria, Castilla-La Mancha y Castilla y León es justamente la cuenca hidrográfica. O sea, si el agua va hacia el Tajo, llamamos Guadalajara, y si va hacia el Duero o el Ebro, lo llamamos Soria, ¿no? Todos sabemos, todos los que estamos aquí en Radio Arrebato, sabemos que Guadalajara, casi todo es de la cuenca del Tajo, salvo un pequeño rincón ahí en la zona de la Yunta, en la zona, que eso es de la cuenca, o sea, el río Piedras, la zona de Envis, la Yunta, seguro que conocéis, que es de la cuenca del río Mesa, ¿no? Que el río Mesa, obviamente, es un afluente del Ebro, ¿no? La verdad, y bueno, esa en cuanto a la próxima. Y después las siguientes, a final de mayo, el 31 de mayo y 1 de junio, también el título es llamativo, Bosques y Paisajes del Alto Jarama. Claro, sí, porque el Jarama, fijaros con las lluvias que hemos tenido en las últimas semanas, que sigue lloviendo todos los días, aunque ¿cuándo va a dejar de llover, no? Pues curiosamente el Jarama, que es un río que mucha gente lo conoce ya en las inmediaciones de Talamanca, casi ya en Madrid, pues es un río que es súper agreste, de alta montaña. O sea, nace precisamente en las estribaciones de la montaña más alta de Castilla-La Mancha, que mucha gente no sabe que la montaña más alta de Castilla-La Mancha está en Guadalajara y encima se llama el Pico del Lobo. Claro, cuando la gente dice que no hay lobos en Castilla-La Mancha, digo, ¿desde hace cuánto? Normalmente los humanos tenemos miles de defectos y miles de virtudes. Y uno de los defectos, desde mi punto de vista, es que solo nos acordamos de lo de nuestra vida. Nos gusta mucho mirarnos el ombligo, ¿no? Pero claro, por eso a mí me gusta la naturaleza, la historia y la paleontología, porque nos dice las cosas como son, ¿no? Mira, en el Pico del Lobo se llama así, adivinas por qué, ¿no? Porque había lobos hasta hace... Por el turrón. Por el turrón, ¿no? Yo que soy muy aficionado a buscar los topónimos ya casi olvidados, casi haría el juego al revés, ¿no? O sea, si me dices un pueblo de Guadalajara donde no haya un topónimo relacionado con el lobo, te doy un café con leche. O sea, en todos los pueblos de Guadalajara, curiosamente, en el siglo XIX fue cuando fueron exterminados definitivamente en Guadalajara. Pero claro, antiguamente la gente sí que convivía con el lobo. Lo que pasa es que como recordamos lo de nuestros, como muchos, no de nuestros abuelos, pues
parece que nunca ha habido lobos en Guadalajara, cuando la montaña más alta de Guadalajara se llama el Pico del Lobo, y en todos los pueblos de Guadalajara está el Alto La Lobera, bueno, el Barranco de la Está Loba, claro. bueno, mil topónimos. Y además el Pico del Lobo, que lleva ya muchísimos años, con una construcción y una presión humana tremenda, que hay un movimiento Sí. para salvar el Pico del Lobo. O sea, primero sería Sí, quitar lo que los militares pusieron ahí arriba, que es una claro, salvajada. claro. Pero bueno, Sí, el problema es eso, que muchas veces, si yo creo, o sea, todas las jornadas, mi filosofía, como ya os he dicho antes, también está que la gente lo conozca, ¿no? Porque muchas veces la gente no conoce las cosas, y eso, precisamente, como vosotros decíais, a veces aprovechan ciertas entidades, las macrogranjas, precisamente, pues para avasallar los paisajes y destrozarlos, ¿no? Entonces, yo con los años me he dado cuenta de que la manera de defender los territorios y proteger la naturaleza, todo, es que cuanto más gente lo conozca. Entonces, conocerlo. por ejemplo, el Pico del Lobo, todas esas estribaciones, pues las laderas ahí, hay unas floraciones de piornos y de brezos Ujú. maravillosas, naturales, que le dan 50.000 vueltas o 100.000 vueltas, por ejemplo, a los paisajes esos de las lavandas, que esos son unos cultivos de Sí. que mañana lo mismo, si el lavandín mañana no se paga, los agricultores arrancarán el lavandín y pondrán cebada, girasol o pistachos. Entonces, me parece súper bonito que la gente vaya a ver esas cosas artificiales, la agricultura, artificiales me refiero a humanas, pero hay paisajes maravillosos, muy espectaculares, desde mi punto de vista, más espectaculares, que muchas veces solo disfrutamos pues 4 locos que sabemos que están ahí, y la gente no los conoce, y si no los conoce, al final alguien puede arrasarlos, ¿no? Entonces yo creo que es obligación de los que conocemos los grandes tesoros que tenemos bueno, en este caso en Guadalajara, en Cuenca, en la cuenca del Tajo, es darlos a conocer, ¿no? Precisamente para que no se destrocen, ¿no? Para Y que la defenderlo. gente los valore. Para defender Vale. las cosas hay que conocerlas. Efectivamente. Bien, Manu, y la última sesión de este ciclo, como has dicho antes, el 14 y 15 de junio, también me gusta mucho el título, Pueblos con 100 fuentes y muchas cascadas. Eso de las 100 fuentes Claro. me suena también a un topónimo guadalajareño. Claro, claro, precisamente, a ver, todos los títulos, como los acabas de nombrar, todos tienen un poco de miga, ¿no? O sea, de miga, o sea. Entonces, digamos, hecho ahí un juego de palabras o un juego de lo que tú quieras entre dos pueblitos de Guadalajara, o pueblazos, no vamos a entrar si pueblito, pueblazo, villa o lo que sea, Cifuentes y Trillo, ¿no? O sea, Cifuentes, ¿por qué se llama Cifuentes? Pues porque hay, bueno, creo que realmente son 80 y tantas fuentes, pero bueno, no vamos a ponernos a contarlas. Lógicamente, hay un pueblo que tiene 100 fuentes, que es Cifuentes, que por allí pasa el río Cifuentes, que desemboca precisamente a través de unas cascadas espectaculares en medio del casco de otro pueblo que es Trillo, ¿no? Entonces, claro, pues con esas dos cositas me ha permitido un poco elegirlos, pues precisamente para estas jornadas que estoy organizando, pues para la Confederación del Tajo de divulgación. Porque claro, pocos pueblos pueden presumir de tener cascadas en el centro del pueblo. Vamos, Trillo, mira, otro pueblo de Guadalajara que tiene 13 puentes con cascadas es Checa. Checa, mucha gente no conoce Checa, ¿no? Y Checa tiene 13 pueblos, voy a decir 13 pueblos en el puente, 13 puentes dentro del pueblo, y es bueno, Checa es un lugar maravilloso que hay 50.000 excusas para visitar, ¿no? O sea, solamente en el entorno de Checa, ¿no? Vamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, he elegido Cifuentes Trillo, pues por los muchos valores de interés, digamos, pues, como siempre, natural, etnográfico, cultural, geológico, porque bueno, un poco para que nos sirva de poner en valor el territorio, ¿no? Y bueno, todos conocemos, no sé si os estáis dando cuenta de que, me estoy dando cuenta ahora sobre la marcha, hemos hablado de Almaraz y de Trillo. Fijaros que el río Tajo
como es el río más grande, sabéis que tienen en común esos dos pueblos, ¿no? Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente, claro, desgraciadamente, ¿no? Tienen los dos una central nuclear, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, la Pues de claro, Almaraz por ahora está parada por motivos políticos. Lo han sí, parado. bueno, ya Bueno, sabemos. pero la central está ahí. Sí, pero la central está ahí, ¿no? Entonces, yo curiosamente, y no voy a entrar en temas de lo que es la central nuclear, sino lo que voy a hablar precisamente es mira, justamente en Almaraz, cuando se planteó hacer el embalse de Arrocampo, pues claro, precisamente para las aguas calientes de la central nuclear, tienen que refrigerarse antes de echarse al río, ¿no? Porque Sí. para no provocar catástrofes ambientales, lógicamente, ¿no? Entonces, se hizo un muro de 11 kilómetros en el embalse de Arrocampo, que es una cosa como muy rara. La gente que no lo dice, ¿y ese muro en medio del embalse qué es, no? Claro, eso realmente es porque el embalse de Arrocampo no es un embalse al uso de los que todos tenemos en mente, sino que es como un río anchísimo para que se enfríen las aguas que salen de la central nuclear, ¿no? Y sorprendentemente, ese muro, hablaré de él cuando estemos en Almaraz, claro, es un muro de 11 kilómetros que está en medio de un río, de un lago, que seguro que los ingenieros que lo diseñaron y lo plantearon así, pues lógicamente para la infraestructura de una central nuclear, pues las aves que no saben de nucleares, lo han visto como un lugar estupendo para nidificar. Entonces, ahora mismo el muro es un lugar inaccesible, ahí no pueden acceder los humanos, por supuesto, porque está en medio y está en unas instalaciones en medio de un embalse, no se puede acceder más que en piragua o en helicóptero, con lo cual nadie accede, pues no pueden acceder los zorros. Entonces ahí hay un montón de nidos, pues de especies de garzas, de cormoranes. Entonces, un poco, también lo que cuento es eso, cómo a veces la naturaleza, a veces es capaz de aprovecharse, no de adaptarse, sino de aprovecharse de infraestructuras humanas. Pues fíjate, ¿cómo va a imaginarse el ingeniero que diseñara el muro para una central nuclear que eso iba a beneficiar, por ejemplo, a los cormoranes y estas aguas cálidas de la central nuclear precisamente generan un micro ecosistema que hay unos grados, 2 o 3 grados mayores que en la zona, que eso hace que proliferen las orquídeas autóctonas. O sea, que es una cosa como una paradoja. Manu, porque la vida... discúlpame que te interrumpa, pero nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, pues nada. La última pregunta. Dinos, ¿dónde nos podemos escribir? ¿Cuánto nos va a costar? Y cómo están, cómo están organizadas, ya nos lo ha dicho. Sí, pues mira, es muy fácil. Primero, para el público la participación es gratuita. Eso sí, hay que inscribirse, porque precisamente tenemos que gestionamos que cada día vayamos al campo pues un máximo de 25 o 30 personas, ¿no? Precisamente por eso se ha desdoblado, ¿no? Pero el público participa de forma gratuita. Se pueden apuntar bien en la página web de la Confederación del Tajo, que te metes en la página de Confederación y hay unos submenús que pondrá eventos, no sé qué, y entonces vas a ir trasteando. Pero como a veces eso puede ser muy lioso para el público, yo en todas las actividades, cursos que hago, lo que hago es que para facilitárselo al público, yo tengo un dominio que utilizo desde hace ya décadas, que es naturalezacercana.es, que ahí solo pongo las actividades que organizo y coordino yo. Entonces, de esa manera, es muy sencillo. Naturalezacercana.es. Entonces, te metes ahí y vas a ver, por una parte, las cosas que ya se han hecho, o sea, que yo he hecho, y por otra parte, las que vamos a hacer, las que tenemos. Por ejemplo, ahora, ¿ves ahí? Pues la primera, por defecto están precisamente las actividades de Explora con el Tajo de Confederación. Pero también está el próximo curso que voy a hacer para el Museo de Ciencias Naturales, ahí en el menú, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué está un curso de rapaces del Museo de Ciencias Naturales en la página de Naturaleza Cercana? Por lo que he dicho. Ahí solo están las actividades que organizo yo. Vale. Entonces, es muy fácil porque la página web de
del Museo de Ciencias Naturales, sí, estará ahí. Y la pondrán cuando el informático del CSIC la ponga. Pero bueno, mientras puede acceder con naturalezacercana.es, ¿no? Pues encantado. Además, hemos aprovechado el nombre de la web, naturalezacercana.es en este caso, para darle el título a nuestro programa. Nos ha parecido que el trabajo estaba hecho. Manu, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Nos seguiremos hablando y viendo. Pues muchísimas gracias, Augusto, y cuando queráis, y por supuesto estáis todos invitados porque ya te digo que la participación aquí para el público es gratuita, o sea que apuntaros y nos vemos o en estas con cualquier excusa del campo, siempre es un placer y un gusto. Un placer. No, el placer ha sido, desde luego, hablar contigo, Manu. Venga, muchísimas gracias y un abrazo. Venga, Sebastián. Por cierto, Sebastián, aprovecho para decir que uno de las esquinas de Sierra Ministra es precisamente el Alto de San Sebastián. Muy bien. Venga, un saludo. Un fuerte abrazo, Manu. Nos vemos. Venga, un saludo. Hasta luego. Pues parece que el moscardón verde se ha ofendido porque en estas actividades no se habla de él, aunque ya sabéis la gran labor que hacen los insectos en todos los estratos de los ecosistemas. A ver qué nos cuenta. Buenas tardes, soy el moscardón verde. Ya hemos vuelto todos de las vacaciones y espero que las hayáis disfrutado tanto como yo, porque yo también he estado revoloteando por ahí, eso sí, sin contaminar como hacéis vosotros. Millones de humanos desplazándose como locos en coches, trenes y sobre todo aviones, fabricando todo el CO2 del que sois capaces a base de combustibles fósiles, aun sabiendo que es lo peor para el planeta. De los coches eléctricos ni hablamos, porque ya he oído que las baterías de litio no son tan inofensivas y ejemplos recientes y tristes habéis tenido. Y lo que faltaba, ahora los más ricos han descubierto el turismo espacial. Un ratito en el espacio para hacerse un selfie, flotando en la ingravidez de la cápsula para salir en la tele y presumir con los amiguetes. Aunque la broma cuesta una fortuna, luego se amortiza con los reportajes en las revistas de moda que consumís como locos, porque la envidia mueve montañas y en el fondo todos querríais imitarles. Otra estupidez y más contaminación. 6 personas en 15 minutos contaminando más que muchos de vosotros en varias vidas. Si no teníais bastante con destruir la atmósfera que respiráis, ahora os vais a cargar la estratosfera, que por cierto ya está llena de basura de todos los artefactos que lanzáis. Basura espacial que empieza a ser un problema para el buen funcionamiento de los satélites, que además de espiaros y controlaros, os proporcionan comunicaciones e información imprescindible para vuestra vida cotidiana. Si no teníais bastante con la basura que acumuláis en la Tierra, ahora os van a empezar a caer restos de cohetes del cielo. Pero también ha habido buenas noticias estas vacaciones. La primera es que ha llovido mucho. Demasiado para algunos, sobre todo para los que celebráis la Semana Santa y sus desfiles procesionales. No os quejéis, porque mientras aquí caía agua sobre los pasos, en Palestina, el lugar donde ocurrió todo, caen bombas que matan sin piedad a miles de inocentes. Pero también se han llenado los pantanos, como nunca desde hacía muchos años. Así podréis volver a derrochar, a regar sin tino, a repetir los trasvases para poder quejaros cuando vuelva la sequía, que volverá. También los humedales se han recuperado. Las tablas de Daimiel ya no necesitan relleno, el parque de Doñana ha recuperado su pasado esplendor y hemos vuelto a ver las cascadas de los nacimientos de los ríos como no las recordabais. También parece que los fiscales se han tomado en serio el expolio de los acuíferos con los pozos ilegales y a lo mejor algún ladrón de agua famoso se sienta en el banquillo, aunque seguro que con la justicia que tenéis, sin muchas consecuencias. En fin, que vais a disfrutar de una primavera exuberante, aunque no apta para alérgicos. Eso si no os la amargan las rabietas narcisistas de alguno de vuestros psicópatas gobernantes, empeñados en demostrar que son los más machotes, aunque siempre a vuestra costa, porque el pato de los aranceles, de las subidas de precios y la incertidumbre de vuestro futuro laboral y económico lo vais a pagar vosotros, como siempre. A ver si alguna vez aprendéis a elegir gente sensata, capaz y prudente, y sobre todo preocupada de defender vuestros intereses y no los de los millonarios que solo buscan ser aún más ricos a vuestra costa. Y esto lo digo para daros envidia, disfrutando de la lluvia refugiado en la flor de una preciosa jara. Hasta el próximo programa.
Y seguimos con los actos del Día del Libro. Y qué mejor noticia para celebrar este día que contando que se abre una nueva librería en Guadalajara, que se llama Mareta, que está en la plazuela de Don Pedro, en el número 1, muy cerca del Mercado de Abastos. Y qué mejor que uno de sus impulsores para presentarnos este proyecto. Se llama Julio Martínez y él nos da los detalles. Mareta es el nuevo espacio cultural y librería de Guadalajara. Abrirá sus puertas oficialmente este miércoles 23 de abril con motivo del Día del Libro, con una infinidad de actividades. Entre ellas, un stand con todo el catálogo de la librería y de Océano Atlántico Editores, que es la editorial hermanada con Mareta, así como un vermú literario en el cual pues a todo el que compre un libro se le ofrecerá una copita de vino, y también firma de más de una decena de escritores procedentes tanto de México como de Luxemburgo y de diferentes partes de España. Además, también se harán visitas guiadas a Mareta, espacio cultural y librería, y a la exposición que está colgada en su interior en la actualidad. Se trata de una muestra del fotoperiodista local Ángel de Juan, en la que se exponen algunos detalles de su último viaje a México acaecido ahora hace un año. Así se pueden ver estampas de este país latinoamericano en las que se retratan tanto la vida cotidiana de la nación como diferentes detalles monumentales y sociales. Este será el pistoletazo de salida de Mareta, espacio cultural y librería, que se encuentra ubicada en la plazuela de Don Pedro número 1, a un costado del Mercado de Abastos de la capital arriacense. Mareta, espacio cultural y librería, además, busca unir diferentes realidades nacionales y culturales a través del libro. Por eso no solo tendrá las últimas novedades librescas, los libros más demandados por la ciudadanía, sino que también el visitante podrá conocer el catálogo de Océano Atlántico Editores, que es un sello editorial domiciliado a medio camino entre Guadalajara, España y Ciudad de México, así como de otras marcas tanto de España como del resto del mundo. Así, el lector podrá hacerse con libros y podrá consultar de AH Ediciones, Volapük Ediciones y Palabra del Candil, 3 marcas de Guadalajara, España, así como de otras partes de España, como Reykjavik Ediciones, domiciliada en Pamplona, como de Ediciones Sin Nombre, que se encuentra domiciliada en Ciudad de México. Y sobre todo, Mareta, lugar cultural, espacio cultural y librería, pretende ser un punto de encuentro para los amantes de la lectura y de la cultura. Y además que el libro permita unir a culturas tan alejadas pero tan cercanas al mismo tiempo como la mexicana y la española. Nos vemos a partir del día 23, miércoles, en la plazuela de Don Pedro número 1. Pues desde aquí les deseamos muchísima suerte a estos emprendedores, porque es una muy buena noticia que en Guadalajara haya una nueva librería. Y como en casi todos los programas, nos gusta recordar unos grandes acontecimientos o accidentes medioambientales de la historia reciente. En este caso se trata del derrame de petróleo de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en el Golfo de México como consecuencia de la explosión y posterior hundimiento de dicha plataforma el 20 de abril de 2010, que causó la muerte de 11 personas. Cámaras submarinas revelaron que la tubería dañada del cabezal del pozo estaba derramando petróleo y gas en el fondo del océano, a unos 68 kilómetros de la costa de Luisiana. Para cuando se selló el pozo el 15 de julio de 2010, 87 días después, se estima que se habían filtrado al Golfo 3,19 millones de barriles de petróleo. Para que no todo sean malas efemérides, vamos con las buenas. Hoy, 22 de abril, celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra. El Día Internacional de la Madre Tierra se celebra oficialmente desde el año 2009 con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones medioambientales de las cuales os tenemos al tanto en este programa. Intentamos.
Eso es. Realmente el primer antecedente del Día de la Tierra se retrotrae a 1968, cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos organizó el Simposio de Ecología Humana para que estudiantes de diversos lugares escucharan a científicos hablar sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana. Y 2 años después, en 1970, una manifestación masiva a la que acuden más de 2.000 universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades, que está considerada como la primera manifestación medioambiental de la historia. Este año, en su 55º aniversario, celebramos el Día de la Tierra bajo el lema «Nuestro poder, nuestro planeta». Se pone el foco en el poder de la energía renovable y cómo su implementación por parte de todos los países puede lograr el objetivo de triplicar su producción para el año 2030. El mapa energético mundial ya exhibe ejemplos inspiradores. Casi medio centenar de naciones como Suiza, Austria, Canadá, Nueva Zelanda, Brasil y los líderes escandinavos, Noruega, Suecia y Dinamarca, obtienen más de la mitad de su electricidad de fuentes renovables. Islandia, con un impresionante 99,99%, nos muestra el camino hacia una independencia energética casi total, aunque en este caso lo tienen fácil porque con toda la energía que tienen en el suelo, pues ya les vale. Y sí quiero recordar también el caso del Hierro. El Hierro en España es una isla que en muchos días del año es autosuficiente. Bueno, y el resto de España... Días y noches. Y el resto de España lo que sí tenemos es mucho sol, eso sí, solo de día. Y hablando de manifestaciones, en plena Semana Santa, los vecinos y vecinas de la Alcarria conquense decidieron unir sus voces en contra de las macrogranjas. Ya estamos con los cerdos. Varias decenas de personas participaron en una manifestación que recorrió las calles de la localidad conquense de Huete el pasado día 19. Para mostrar su rechazo a proyectos que se están reactivando en la zona y que pueden llevar a miles de cabezas de ganado a sus pequeñas localidades. Y es que el fin de la moratoria sobre macrogranjas en Castilla-La Mancha, que recordáis que acabó el 31 de diciembre de 2024, y las políticas que quiere llevar a cabo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, nos tememos que va a dar lugar a una nueva burbuja de estas grandes instalaciones, no solo en esta zona, sino en toda la comunidad. Desde Stop Macrogranjas La Alcarria lamentan que lo que se les ha ofrecido desde el gobierno regional no son respuestas satisfactorias. Además, advierten los peligros de las plantas de biogás que están íntimamente aparejadas con las macrogranjas como una forma de seguir aumentando la producción de las mismas. Con el lema «Ni en tu pueblo, ni en el mío», los manifestantes reivindicaron no al vertido de purines de nuestros campos, no a la contaminación de nuestro aire, nuestra tierra y nuestros acuíferos, no a la condena del futuro de nuestra tierra, la tierra de todos. Finalmente, pedían a los ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas de la zona que pongan límites en la tramitación de estos expedientes, que pueden, si quieren, mientras explicaban que los municipios pueden presentar informes en los que se digan si están a favor o en contra de los proyectos de la macrogranja en su municipio, mostrando los perjuicios que para la economía y el desarrollo de nuestros pueblos provoca la ganadería industrial intensiva. Y para cerrar el programa, una noticia local. Se trata de una iniciativa de AIQUE que quiere celebrar el Día de Castilla por todo lo alto para reivindicar el legado comunero y la cultura castellana. Y para ello, mañana, 23 de abril, a las 5:30 de la tarde, en el Hotel AC Javier Plaza, doctor en Historia y profesor de la UNED, nos brindará una charla café en la que profundizará en los mitos que se han generado en torno a la revuelta comunera, como la guerra de las comunidades de Castilla ha sido interpretada con el paso de los siglos, su significado, historias. Castilla entera será comunera. y por se último, siente, no será. Y por último, el domingo 27 será el día grande de esta celebración, que comenzará con un pasacalles a cargo de dulzaineros a las 12 del mediodía, en la Concordia, y recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza del Concejo, lugar donde el comunero de honor del 2025 dará lectura al pregón del Día de Castilla.
Desde ahí que señalan que la cita pretende ser un espacio de participación abierto a toda la ciudadanía, en torno a la historia, el folclore y los valores del movimiento comunero. Y que no hemos puesto ningún tema musical. Ay, todo el programa. Pues aquí lo tenéis. Y en este caso no es un grupo de Guadalajara, sino los vecinos de un pueblo de Palencia. ¡Ole ahí! Palencia con P. Se llama Santillán de la Vega, y donde Repsol amenaza su entorno con una macroplanta de biogás. Y esa plataforma se ha creado para luchar contra la barbarie y la especulación. Santillán no se vende. Y podéis seguirlos en redes y disfrutar de su imaginación y arte para armar su lucha. Y por cierto, en change.org tenéis una petición de firmas para mostrar vuestro rechazo a esta planta de biogás. No solamente a esta, las plantas de biogás se están convirtiendo en el nuevo explotación económica de nuestro territorio, hipotecando su futuro por muchos años. Y por eso hemos hablado antes de estos macrogranjas y de las plantas de biogás que nos amenazan, porque claro, hay que dar salida a la cantidad de purines que se están desechando. Bueno, el tema que han creado se titula Macrosalvaje. Yo creo que de calidad, la voz es muy bonita, la calidad musical, bueno, tal, pero luego lo que sí merece es escucharlo. Ahí va. Si un día llega a mi pueblo una planta a trabajar, quiero que traiga esperanza, quiero que nos traiga paz. Que no maten nuestros ríos, que no apague el cielo azul, que no ensucie los caminos donde juego bajo el sol. Que no sea solo humo, que no sea especulación, que traiga vida y no miedo, que traiga luz y no adiós. Y recordad, sed felices. Con la mirada puesta en su cuenta, las macroplantas invaden mi tierra. Así no puedo sentirme libre para respirar. Porque el que calla, su pueblo entierra. Ven y encaremos esta sucia guerra. Seamos libres como semillas al germinar. Sus argumentos son pura patraña. Le pido al cielo que cuide la tierra donde yo nací. Como un puñado de cobardes ocultan verdades, engañan vecinos. Van comprando voluntades, gobiernos, alcaldes llenan sus bolsillos. Somos la fuerza que nace, las almas rurales son inquebrantables. ¿No ves que esconden ruina y miseria? El campo muere donde ellas se quedan. Si nos vencieran, te impondrán su voluntad. No quiero más talonario fantasma. Quien compra tu aire mal venderá tu alma. Yo solo quiero el respeto a mi tierra, mi gente y la paz. Botaje al mundo campesino. No quiero verdes mensajes con falso lenguaje de incierto destino. Corromperán tu paisaje, tu vida, tu aire y el pan de tus hijos. Soy el clamor de los valles, la vega, los parques, páramos y ríos. Gigantes fondos de inversión que especulan ayudas de Europa. Y si algún día ofrecieron riqueza hacia el viento volar, como un puñado de cobardes ocultan verdades, engañan vecinos.